El primero de ellos es el ciudadano elector. Sin duda, el ciudadano o la facultad electoral es el desideratum. Esa palabra la aprendí aquí y la tenía que decir de nuevo. El desideratum de la facultad ciudadana, ¿no? Un elemento distintivo de toda organización nacional que aspire a la calificación de democrática lo es precisamente que se organizan periódicamente comicios para la elección de representantes y autoridades, tal como lo plantea Robert Dahl en su conocida obra. Más allá de la multiplicidad de formas institucionales que en congruencia con la historia e idiosincrasia de cada sociedad han adoptado los sistemas electorales, es evidente, dentro del ya analizado paradigma de competitividad democrática que ya plantearon Sartori y Schumpeter, que es en el contexto de los tiempos y espacios abiertos por los procesos de renovación de los cargos públicos electos, donde el ciudadano debe asumir al máximo su responsabilidad formal como participante en los asuntos de la polis. De acuerdo a esto, Perogrullo nos señalaría la necesidad de que cada individuo posea un nivel adecuado de conocimiento de las reglas del sistema electoral mexicano, definidas para el orden federal en los artículos 39, 40 y 41 del ordenamiento constitucional. Indispensable sería también el manejo de nociones sobre la diversidad funcional de los cargos en disputa en la permanente rotación de mandos consustancial a las instituciones democráticas. De esta manera, la comprensión de las implicaciones del ejercicio de la potestad electiva hará posible que los individuos privilegien aspectos racionales sobre clientelares a la hora de recibir su voto. De acuerdo a un amigo aquí presente, el doctor Domínguez, el ciudadano perfecto sería aquel que tomara la dádiva y votara por el que él quisiera, ¿no? En este sentido, esta obviedad no olvida la preocupante tendencia en el sentido contrario que existe en México, no solo en México, pero también observada a nivel mundial como por politólogos como Roberto Bobbio, que plantea precisamente lo contrario, ¿no? Que cada vez más a la hora de emitir sus votos la ciudadanía está privilegiando razones clientelares sobre racionales. Sin embargo, también es preciso reconocer que la secrecía del voto permite a los ciudadanos la negociación y aprovechamiento de las dádivas proselitistas ofrecidas por los partidos en contienda, sin un compromiso comprobable en el sentido de su sufragio. El segundo punto es, el resultado de la clima de libertades políticas distintivo de los regímenes consustanciales, constitucionales, de la actualidad, es la consistencia dentro de la cultura democrática que los vertebra de una multiplicidad de corrientes de pensamiento religioso, ético e ideológico que, de acuerdo a la racionalidad de cada individuo, contribuyen a definir su toma de posición personal respecto tanto de cuestiones íntimas como de las que tienen que ver con su actuación en las esferas sociales. Efectivamente, las sociedades modernas son la suma de lo diverso. Esta pluralidad señalada como responsable del predominio de los grupos sobre los individuos, característico de la vida moderna, no constituye un gran impedimento para el alcance de acuerdos en los ámbitos políticos, pero sí obliga a los ciudadanos a entender que el sustento de las sociedades democráticas se basa en la cooperación entre diferentes. Sin embargo, en lo que se constituye como otro pernicioso efecto de la ausencia de referentes culturales cívicos, el reconocimiento del otro como interlocutor no es un valor extendido en la mayoría de la población de nuestro país. El solipsismo del mexicano, descrito magistralmente por Octavio Paz en El laberinto de la soledad, es todavía un obstáculo para la ampliación del diálogo social que fundamenta el sentido de las decisiones públicas en un régimen democrático. Así, resulta urgente que los individuos asuman como primer paso la importancia de adoptar el valor de la tolerancia como un elemental sustento de cohesión social. La persistencia en pleno siglo XXI de eventos de intolerancia religiosa en algunas comunidades rurales es, como lo planteaba Rousseau ya hace 300 años,
un síntoma del escaso respeto que en nuestro país se le da a lo diferente. Pero la tolerancia no es suficiente. El manejo de una más amplia gama de referencias culturales, producto de la educación, permite a los individuos superar la frontera de las aspiraciones personales y con ello entender que la equitativa cooperación con los miembros de la sociedad reside en un punto intermedio entre sus intereses y los de los demás. Educarnos es entonces humanizarnos. Más allá de la tolerancia, requerimos la empatía con nuestros semejantes. Otro punto que en México es clarísimo es que si observáramos un estricto apego a las ideas liberales que sustentan este discurso que les estoy tirando aquí, es que este alegato a continuación cometería el pecado estilístico de la redundancia. En efecto, en la idea liberal no existen fundamentos racionales para diferenciar negativamente a cualquier persona con base a su género sexual o pertenencia a un determinado grupo étnico. Somos pues todos iguales. Sin embargo, omitir el elemento discriminatorio presente en las prácticas cívicas de un gran número de compatriotas sería irreal. Escasea en nuestro país una percepción adecuada de la equidad de género y de la integración multiétnica de la nación mexicana. La isonomía es un valor meramente jurídico, incumplido en lo social por la persistencia de rémoras culturales. Más allá de la prevalencia en el ideario nacional de estereotipos como el macho mujeriego, parrandero y jugador, o el aborigen dormido a la sombra de un nopal, un signo inequívoco del status quo desigual que enfrentan estos dos segmentos de la población lo constituyen los altos niveles de pobreza que como circunstancia de vida componen el presente de muchas mujeres e indígenas. La cultura nacional se ha mostrado incapaz de generalizar entre los mexicanos una asimilación adecuada de estas diversidades. La diferenciación negativa hacia las mujeres y los indígenas es solo un síntoma de los esquemas que favorecen las condiciones de inequidad de nuestra organización social. Si bien es necesario que el Estado profundice en medidas de acción afirmativa que contribuyen a disminuir las ventajas de género y de raza en aspectos formales, solo la adopción individual del valor de esta igualdad y su consiguiente ejercicio cívico supondrá una real transformación de las taras que condenan a muchas mexicanas y mexicanos a vivir la injusticia como presente. Otro punto, en el comienzo de la historia, con la excepcional singularidad del modelo ateniense, los reyes se volvieron a un tiempo de miurgos y legisladores. No resulta extraño que, entre las numerosas ideas que vertebraron la paulatina transformación de las entidades teocrático-militares del pasado al estado burocrático del presente, destaque la del establecimiento de la noción de la ley como expresión de la voluntad general y, por lo tanto, su universalización como base ineludible para precisar las reglas formales de cooperación en todo conglomerado humano. Esta escuela es un ejemplo de ello. Este marco de la legalidad, distintivo de las sociedades modernas, al definir a la organización estatal como súbdito de la ley en un evidente resultado de la evolución histórica de los fundamentos legitimantes del ejercicio de la autoridad, es en la actualidad el principal cimiento de la idea de Estado de Derecho como vínculo social. Entonces, no es un exceso enfatizar la importancia de que el principal sustento de la legitimidad de las prácticas públicas sea el nomos y no la orientación personal de las autoridades, es decir, alcanzar el pleno cumplimiento de la tesis liberal del gobierno de las leyes sobre el de los hombres. Pero esta noción dista de ser parte de los valores que componen el ideario cívico del mexicano. Nos falta afianzar en la ciudadanía una cultura de la comprensión y obediencia de la ley en tanto marco equitativo de incidencia social y método para la resolución de diferencias. Esta carencia no sorprende. La ineficacia gubernamental para traducir a realidades los supuestos jurídicos previstos en nuestro entramado legal explica en gran medida
la incomprensión generalizada de que el sustento de los derechos propios es el derecho de los demás. Es pues indispensable el fortalecimiento de la percepción individual del valor del derecho como elemento sustantivo del ethos democrático de las sociedades modernas para progresar la transformación de una cultura donde predominan el contubernio, la transacción y la componenda sobre el imperio de la ley. ¿Qué hace mi gobierno? Ese es otro punto que es evidentemente necesario para tener un buen ejercicio de la ciudadanía. La creciente complejidad de las sociedades y de sus dificultades obligó a las organizaciones estatales a establecer en mayor o menor medida, de acuerdo a su orientación ideológica, aparatos burocráticos destinados a administrar las soluciones gubernamentales a dicha problemática. El advenimiento del gobierno de los técnicos o tecnocracia y con él de la noción de infalibilidad de acciones fundamentadas en disciplinas científicas contribuyó a que las políticas públicas se definieran mediante prácticas lejanas a la discusión pública, característica precisamente de las democracias. Esta situación obviamente se alargó en México al considerar el contexto de secrecía y mensajes cruzados que distinguió al lenguaje político de los regímenes priistas, que ya venimos de regreso. Lo anterior tuvo un doble efecto pernicioso. Por un lado, alentó entre los servidores públicos una cultura de opacidad e impunidad en el destino de los recursos ante la falta de regulación para el control y rendición de cuentas, privilegiando un enfoque patrimonialista en su ejercicio, pero además propició el alejamiento de la ciudadanía de las acciones de gobierno, lo que implica en buena parte su ineficacia. El entendimiento de las implicaciones del ejercicio del derecho de petición contemplado en el artículo 8 de nuestra Constitución es un primer paso para la fijación de una cultura en la que el ciudadano asuma que sus aspiraciones y necesidades, siempre y cuando sean planteadas dentro de los cauces institucionales, son parte de las tareas del gobierno. Así, resulta necesario que los individuos amplíen los elementos cognitivos sobre los que fundamentan su percepción del quehacer estatal en sus diversos órdenes y ámbitos de competencia. Esto no solo les permitirá vigilar a su gobierno, ¿no?, sino también ampliar su utilidad personal de las ventajas de programas y apoyos sociales que muchas veces no son aprovechadas a plenitud por desconocimiento de su existencia, metodología o alcances. Participo, luego existo. Es evidente que la participación ciudadana es un ingrediente consustancial a una ciudadanía eficaz. Es cierto que la creciente complejidad